Aquí estamos con Eduardo Maldonado, un dirigente y compañero de Garín que ahora vive en México, ¿así es? Así es. Bueno, gracias por la invitación. Soy un compañero militante de la JP Zona Norte. Eh, Obviamente estamos cerca de las luchas de los compañeros de Montonero en el momento. Y bueno, a raíz de la dictadura que se instala en nuestro país en marzo del 76, tengo que marchar al exilio. Y bueno, marchamos al exilio con muchos compañeros, y entre ellos el compañero Héctor Cámpora, sus hijos, Abel Medina, muchos compañeros que ya no están con nosotros. Y, y hasta el día de hoy seguimos viviendo, radicando en México, porque a raíz de que ya formé una familia, o sea que llegué muy joven, llegué con 19 años, 20 años, y decidí quedarme en México y seguir, aunque sea a la distancia, la lucha del pueblo argentino. Y hoy en día sigo pensando igual que en los 70, que hay que construir para seguir haciendo. Bien. Eduardo, llegaste a México y entraste a trabajar en el gobierno de México. Bueno, llegué a México y comencé a trabajar en el gobierno en el área de derechos humanos, ya que el gobierno me dio refugio, asilo y me dio un trabajo. Tuve la oportunidad de poder sostener a mi familia, y trabajé en el gobierno de México muchos años. Y después tuve una breve etapa trabajando para el gobierno argentino, concretamente en la embajada, con la compañera Patricia Vaca Narvaja. Y después, bueno, ya llegó el tiempo de retirarse un poquito del trabajo por la edad, y bueno, ahora seguimos militando activamente y siempre pugnando por el lugar de donde vengo, que es Garín, ¿verdad? Y bueno, siguiendo la trayectoria de los que han gobernado el partido de Escobar, criticando a veces, marcando cosas que no se hacen bien, y también marcando las cosas que se hacen bien, que se están hechas. Y creo que hemos avanzado mucho, muchísimo. Creo que esta gestión que tenemos actualmente viene trabajando mucho en pro de la gente. Hay que reconocerlo, se ha hecho mucho. Garín, cuando yo me fui, no tenía ni una sala de primeros auxilios. Corríamos al hospital de Tigre, acá era un desastre lo que había. Entonces, creo que Garín ha avanzado mucho, pero mucho, mucho con esta gestión, y creo que lo que se hace bien hay que seguir haciéndolo. Y bueno, lo que se ha hecho mal, lo que la gente opine que no está correcto, hay que mejorarlo o hay que corregirlo. Pero estoy seguro que Ariel, si la gente le da el voto popular, como creo que se lo va a dar, va a seguir haciendo. Primero, porque es un tipo joven. Segundo, porque tiene un gran equipo. Y tercero, porque él tiene la voluntad de hacer. Y él viene de una gestión con la compañera Alicia Kirchner, donde él trabajó, creo que aprendió mucho al lado de ella, en bienestar social, y creo que eso lo ha volcado hoy en día al partido de Escobar. Y los hechos están ahí a la vista, ¿no? Entonces, yo mientras él haga las cosas bien, él cuenta siempre conmigo y con mi voto. Así que tenemos un apoyo desde el exterior siempre. para la gestión. Sí. Él lo sabe, él sabe porque también, digo, honestamente, yo tengo mucho consenso en las redes con la gente, y 500, 800 gentes cuando comento algo, créeme que lo comentan. A veces me dan, como todo mundo, ¿no? A veces me dan. Pero la mayoría han sido cosas positivas. Y tengo que reconocer que las cosas se están haciendo bien, y hay que seguir haciéndolas. Así es. No queda de otra. Así es. Hoy en día, como estamos en el país, la situación que tenemos, necesitamos tocar la puerta de cada vecino y de cada cuadra. Volver a la militancia. Claro, y comprometerse, y no prometerle que le vas a limpiar la zanja. No, tenés que llegar con la pala limpiando la zanja. No podés prometer lo que no va, lo que después te vas a olvidar. O lo que no podés hacer. Obviamente no. Hoy los dineros no son iguales, los recursos están muy etiquetados, muy controlados. Antes no se controlaba nada. Antes no había el control que existe ahora, que me parece bueno, pero que se hagan las cosas, ¿viste? Entonces, volviendo al tema de nuestro futuro alcalde otra vez, tenemos que hacer lo que gane
a fuerza de votos. Así es, militando, Y casa por y casa. hablando con los compañeros, con los vecinos de todos los distritos, que pueden estar decepcionados por alguna u otra cosa, y hacerles ver lo que se ha hecho bien y lo que se va a mejorar. Por ejemplo, ahora Ariel anunció que se va a poner en marcha el hospital de Garín. Así es. Qué bueno que se va a poner el hospital de Garín. Me da muchísimo gusto. Y yo te voy a confesar algo acá que mucha gente no sabe, que casi nadie sabe. En una visita que la compañera Cristina hizo a México, yo trabajaba en la embajada. Yo creo que ni Ariel sabe eso. Yo trabajaba en la embajada. Y cuando ella dijo, cuando estaba saludando a los que estábamos ahí, me dijo, de Garín. Me dijo, ¿de Garín? Sí, de Garín. Y me miró y me dijo, conozco Garín, me dice, conozco. Y se acordó de la época que los compañeros de la FARC habían tomado Garín. Histórico, Garín, histórico, me dice. Sí, cómo no, le digo. ¿Qué le falta? Todo, le dije. Le falta todo. Pero lo que más nos falta es un hospital, le dije. Porque la gente no va. Y Parrilli tomó nota. Y bueno, ahí quedó la conversación, ¿viste? Después apareció el hospital. Apareció, No sabe, ahora se va a inaugurar. Apareció. Tuvo parado mucho tiempo, apareció. Primeramente decirle que para mí es enriquecedor escucharlo porque mucho lo he leído de los libros y también está bueno, digamos, tener un testimonio vivo de lo que fue aquella época. Y quería hacerle la pregunta de aquella época, cómo era militar políticamente y qué siente al ver ahora tantos jóvenes, sabiendo que usted se tuvo que ir de joven también de acá, de Argentina. Bueno, militar políticamente era un desahogo, primero, era un desahogo muy importante. Cada quien se rascaba, como se dice, con lo que podía, se movilizaba como se podía, armábamos nuestras banderas, armábamos nuestras consignas en casa y salíamos, sabiendo que nos iban a reprimir, porque a nosotros sí nos reprimían. O sea, nosotros salíamos a la calle y en ese momento no importa si la calle era pública o no, nosotros nos reprimían. ¿Así? Entonces teníamos ese riesgo de que sabía que nos iban a reprimir, pero igual salíamos porque teníamos un motivo. ¿Cuál era el motivo? Democracia. Nosotros queríamos democracia. Nosotros militábamos en la época de que Alejandro Agustín Lanús era presidente militar. Cuando Onganía era presidente y le gustaba sacar a la Policía Federal con caballos y bastones. Entonces nosotros sabíamos que nos iban a reprimir. Sabemos que hoy en día los chicos salen y saben que marchan con un chalequito y van todos en unidad y ponen un hilo. Nosotros no usábamos hilo ni chaleco, íbamos de frente con todo, con lo que hubiera, caminando, ¿viste? ¿Y qué hacíamos? La única arma que teníamos eran las bolitas, o sea, para que jugaban los chicos, para tirarse a los caballos, para que se cayeran, la policía, para que no nos tiraran gases. Pero eso era todo. Esa era toda nuestra arma. Nuestra arma eran las consignas. Por ejemplo, nosotros hacíamos una consigna que se entendiera lo que decíamos, pero ese era el mensaje que le dábamos. ¿Sí? Se va a acabar la dictadura militar, por ejemplo. Era una consigna. Pero lo hacíamos fuerte. Y hoy en día están más organizados, salen más en unidad. Por ahí no oigo tantos estribillos ni tantas consignas como se usaba antes. Van a la cabeza de un dirigente. O sea, hoy están más organizados. Pero hoy hay que aprovechar esa juventud que sigue nuestra línea, nuestro proyecto, para hacerles ver cómo hay que convencer al votante, al vecino, de que siga nuestro proyecto. Esa es la labor que hay que hacer cada uno en su barrio. Es lo que tienen que hacer. Hoy, gracias a Dios, no existe la represión de antes, ni la persecución, ni te toman fotos, por lo que he visto. A veces sí, alguno que otro que se mete ahí a filmar o algo, ¿no? Pero antes nosotros nos tomaban fotos para ver quiénes éramos, después buscaban dónde vivíamos. Sí. Era todo así, era una persecución. Hoy lo hacen, pero van con los chalecos. Están bien identificados. Sí, están bien identificados. Terminó militó acá cuando los derechos humanos acá eran
por decir, casi escasos, ¿no? O sea, no existían prácticamente. ¿Cómo es el rol, ¿no? Porque termina exiliado en México y trabajando en el área de derechos humanos. Bueno, allá el trabajo mío consistía en visitar las cárceles. Todas las cárceles, las cárceles de México son terribles. Visitar las cárceles y ahondar en los temas de la gente joven que estaba condenada de alguna forma, según su versión, injustamente. Estaban ahí encerrados por algún delito que se... en México, como en todos lados, las autoridades son muy propensas a inventar delitos cuando te quieren perjudicar. Te siembran droga, te meten un arma, es muy fácil. Si te quieren perjudicar, meterle droga, sacar una foto a con una chica menor y cosas de esas. Entonces, había mucha gente así y yo revisaba esos expedientes y si encontraba fallas, por ejemplo, algún extranjero joven que lo detenían y no habían dado aviso al consulado en el momento de la detención, que es ley. Si no avisa al consulado, ese procedimiento se cae. Y bueno, así que saqué mucha gente de la cárcel así, mucha gente joven, que me agradeció toda la vida. Argentino, tuve el caso de un argentino que tuvo 14 años preso, un muchacho que era de Caballito, su familia lo había dado por muerto, yo lo encontré perdido en una cárcel en Tijuana, y a través del consulado logré que la cónsul venga, yo fui en su representación, le pusimos un abogado que no tenía, a los 3 meses lo sacamos y lo embarcamos a Buenos Aires. Entonces esas son cosas que a mí me dan mucha satisfacción, que hice, ¿verdad? Y bueno, eso me dio mucha enseñanza. Acá mismo me ha tocado ir a visitar a las cárceles a hijos de amigos míos que ya no están, por delitos, por cuestiones menores, y ir a verlos y decirles, bueno, que cuando salgas de acá tienes que cambiar tu vida y ese tipo de cosas, ¿viste? Y se ha logrado, algo se ha logrado. Yo tuve muy buena relación con Eduardo Dualde, que fue secretario de Derechos Humanos. De hecho, vivía en su casa. Yo vivía en su casa prácticamente. Y cuando él fue secretario, él me permitió ayudarlo en esas cuestiones acá. Lo hice. Entonces, nunca recibí un sueldo. Nunca. En México sí me pagan. Me pagan porque de eso vivía, ¿no? Pero por lo demás no. Entonces, ahora ya no, ya estamos retirados y bueno, si alguien me pide un consejo, con mucho lo doy, ¿viste? Alguna sugerencia, algo, ¿viste? De ley. Que no soy abogado, pero aprendí bastante. Eduardo, amigos, el que queremos que nos cuente, Muñiz Barreto. El Gordo Barreto. El Gordo Barreto fue un compañero inolvidable para mí porque me tendió la mano desde muy chico, me llevó, bueno, yo volviendo un poquito atrás, los más viejos se van a acordar y el Google se los va a recordar también. Yo fui el único compañero herido, casi mortal, se podría decir, estuvo muy grave, en un encuentro que tuvimos con el general Perón y con Cámpora y la CGT en el restaurante Nino, en Vicente López. Un famoso evento que se hizo después. Perón llega al país el 17 o el 18, creo, el 18 de noviembre del 72, Perón vuelve a la Argentina, si no me equivoco. Y a los 5 días. Te corto un segundo. Sí. ¿Estuviste ahí? Sí. 2 minutos. Ezeiza. ¿Qué significa Ezeiza en la historia argentina? Significa traición. Para mí. Traición. Porque nosotros fuimos con la columna de la JP a recibir al general en un clima de fiesta. Y los compañeros de la CGT de la época, llámese Rucci y compañía, toda la gente que manejaba la JP, quería tener el protagonismo. Y la juventud tenía la mayoría de los militantes en ese momento. Entonces fue una lucha entre quién se hacía ver más. Y en ese interín nos llenan de balazos. Por todos lados. O sea, reventaron el evento. Y la prueba está que pudo aterrizar en Morón. No pudo aterrizar en Ezeiza. Claro, yo tenía 15 años, pero
lo viví. Y gracias a Dios, bueno, acá estoy para contarlo porque tuve la oportunidad de resguardarme en el Puente 12, famoso. Y bueno, pero sí fue un acto de división muy fuerte en el peronismo. En el peronismo. Sí. Porque todos eran peronistas. Todos. Y eso lo pagamos muy caro. Muy caro, y creo que no solamente costó vidas en su momento, sino que costó toda una purga de parte de Perón, López Rega, Isabel, todo lo que conllevó después. No olvidemos que el primer diputado de la juventud que nos matan en ejercicio fue Rodolfo Ortega Peña. A Ortega Peña lo matan el 31 de julio y Perón se muere el primero de julio y Perón se muere al día siguiente. Sí. ¿Viste? Entonces, siendo que él había venido en el avión con Perón desde Madrid, es un compañero muy pensante, muy interesante, y lo matan a los 38 años. Entonces, toda esa generación, digamos, que hay una guerra, no sé si llamarle guerra interna dentro del peronismo, digamos, entre dos sectores, y hay un sector que creo que es al cual vos pertenecías, con Barreto, que eran los pensantes, y si esos compañeros no hubieran muerto, yo creo que hoy no estaríamos como estamos en la Argentina, por lo menos es una opinión mía. No y sé sí, porque volviendo al ejemplo de Ortega Peña, Ortega Peña era un abogado brillante, tenía 38 años, estaba en su plena juventud, era un tipo que ya había escrito 10 libros antes de los 38, que había hecho cosas, y además era un tipo que cuando Perón tomaba una decisión, se puede decir la verdad, antipopular en algún momento, como una ley antisubversiva que quería salir a perseguirnos a todos, y ellos se opusieron, fueron echados en plena residencia de Olivos, Perón los echó, y ellos renunciaron. El grupo de 8 diputados de la JP que representaba el sector, tuvo que renunciar. Tenían dignidad. Mucha dignidad, por eso están todos muertos. Por eso se murieron. Betanino, Ortega Peña, el mismo Muñiz Barreto, Santiago Díaz Ortiz, o sea, un montón de compañeros que se fueron porque tenían dignidad. No estaban pensando en lo que iban a cobrar de dieta. Claro. Ellos no pensaban. Ellos pensaban qué podían hacer por el prójimo, por la gente, por el pueblo. Y no tenían problemas ni pelos en la lengua para marcarle a Perón que había una cosa que estaba errada, y lo hacían. Entonces, creo que eso los marcó de los demás militantes. No eran obsecuentes con el poder. Claro. Entonces, por eso nos combatieron. ¿Verdad? No eran empleados. No. Eran dirigentes. Eran militantes, activos, de lucha, de base. Si vos te podés analizar los miles de compañeros que hoy no están físicamente con nosotros, porque fueron desaparecidos, secuestrados, ejecutados, era pura gente que pensaba, pura gente que veía por el otro. Entonces dejaron al obsecuente, dejaron al que decía sí, está bien, y no era así. Por ejemplo, hay gente que yo digo, Grouchy era peronista, era muy peronista y era muy fiel a Perón, pero en su cosa fiel, él pecaba de la soberbia, de la obsecuencia, del llevarse 20 guardaespaldas armados. O sea, Cámpora iba solo. Yo llegué a ver al tío Cámpora en el coche con el hijo, que era el presidente. Entonces, yo fui a laburar en esos años, antes del 73, a la campaña de Obregón Cano, que lo hicimos gobernador a fuerza de militancia. Sí, sí. Y fuimos casa por casa en todas las ciudades de Córdoba, hablamos con los vecinos, le decían, la gente era radical en Córdoba, la gente, la mayoría era radical, y nosotros ganamos una elección a fuerza de votos. Y Obregón Cano y Atilio López fueron gobernadores y vice de la provincia después de muchos años. Después no se ganó más. Después nunca más. Nunca más. Se ganó más. Porque hicimos un trabajo así. Sí. Pero volviendo a que me preguntaste de Muñiz Barreto. Muñiz Barreto era un diputado de la JP, creo que de los hombres más ricos de la Argentina, económicamente hablando, tipo más fuerte económicamente.
y que en la oficina que él tenía, donde yo trabajaba con él, en la calle Florida 930, quinto piso A, yo vi desfilar en esa oficina a los personajes de la política argentina de los 70, ¿sí? Más importantes del país, los más importantes. Todos querían una audiencia con Muñiz Barreto. No porque era diputado, porque Muñiz Barreto era muy suelto, muy solidario y ayudaba a todo el mundo. Él no le preguntaba de dónde venía, si era PRT, PR, FAR, Montonero, Partido Justicialista, Socialista. Él los ayudaba, a todos los ayudaba, a todos. Yo vi desfilar al que fue presidente, al Turco, no lo voy a nombrar, pero el Turco, fue Firmenich, Galimberti, Vaca Narvaja, el Manco Vélez, muchísima gente de todo tipo, Mera Figueroa, todo tipo de gente, el doctor Cámpora. Yo vi desfilar a Obregón Cano, a Tilio López, a Videgain, entre otros compañeros de la época, y todos salían contentos de la oficina del Gordo, porque el Gordo lo solucionaba el tema. Él era un tipo muy, muy abierto, a pesar de que él venía de un pasado antiperonista. Sí. Porque él venía de un pasado antiperonista. Él estuvo con la Revolución Libertadora, él nos puso bomba a los peronistas, él nos combatió en su momento de su juventud y después que vio lo que fue la Revolución Libertadora, él dijo esto no. Y él cambió mucho de parecer, al grado que él puso toda su energía, toda su vida, todo su capital en pro del peronismo, de ese peronismo combativo que él militaba. Que decía que la revolución no era libertadora, sino fusiladora. Fusiladora, y así fue. Muñiz Barreto era un tipo que no le tenía miedo ni a la muerte, porque él no le tenía miedo a la muerte. Él sabía, él tenía su casa acá en Escobar, donde veníamos los fines de semana, una quinta que está a un lado del cementerio, y a comer asados, y a hablar de política, veníamos, y bueno. Y era un tipo que pensó o creyó que porque era de muchos recursos, vivía en Recoleta, era vecino del nuncio apostólico, porque era vecino de parte de casa, no lo iban a tocar, o por lo menos lo iban a... Él tenía militares asesores, marinos asesores en sus empresas, o sea, él conocía a todo el mundo. Y él pensó que no, pero él se equivocó en una sola cosa. Él se equivocó y no midió el odio que algunos militares le tenían, que lo odiaban. Jamás le perdonaron que él fuera uno de los financistas de la campaña del 73. Jamás le perdonaron que él no solo trajera a los compañeros de Trelew sobrevivientes en un avión que él alquiló para todos, sino que siguió ayudándolos cuando estaban en la calle, a ellos y a su familia. Jamás le perdonaron que él pagara el hospedaje de Atilio y de Obregón Cano cuando estaban en Buenos Aires, que los había echado el Navarrazo y que se hizo cargo de su familia. O sea, a él no le perdonaban esas cosas. Claro, porque buscaba el poder real. Sí. Entonces los militares lo odiaban. Y sobre todo el general que estaba en Campo de Mayo, que gracias a Dios fue condenado. Y ciertos personajes que todavía viven en Escobar, que sabemos quiénes son, ¿no? Entonces, porque a él se lo llevaron de Escobar. A él lo detuvo aquí. La verdad, hay que decirlo, lo detuvo Patti. Su comisario Patti lo detuvo, lo dejó en la comisaría, que todavía está, que no sé por qué está, porque debería ser un sitio de memoria y no una comisaría. Se está trabajando. Ojalá que se logre. Porque es una pena que yo no quiero ni pasar por la puerta, porque sé que ahí estuvo el Gordo. Entonces ahí estuvo el Gordo, estuvo Juancho, que era su ayudante, que lo cuidaba, que finalmente él muere en el exilio, y que Juancho me contó a mí la verdad de cómo fue todo, ¿viste? Entonces, por eso se hizo un juicio y una condena, y bueno, porque hubo testigos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ese era Muñiz Barreto. Muñiz Barreto era un compañero solidario, militante, desprendido,
totalmente desprendido y que a mí me crió, prácticamente me tenía como un hijo. Yo era muy chico. Él me cuidaba cuando yo me pagaba el médico. Cuando me hieren el Nino, él me lleva al Instituto del Diagnóstico en Buenos Aires, paga la cuenta, me saca al hospital de Vicente López. En una ocasión que yo me enfermo muy grave, que estaba a punto de morirme, él me alquilaba un pequeño departamento en la calle Entre Ríos y yo le hablo que me estaba muriendo y manda a una persona a levantarme de la cama y llevarme al hospital, internarme. Y la persona que me levanta era Galimberti. Viene Galimba y me levanta y me lleva al hospital. Ese era Muñiz Barreto. Entonces creo que hay que hacerle justicia en lo que se pueda y no olvidarlo. Por eso te hemos invitado, para que nos cuentes de estos compañeros que por ahí no hay tantos registros. Claro. Y vale la pena armar algo y recordar esas cosas que por ahí la historia siempre la cuentan los que ganan. Sí, así dice la canción y es cierto eso. Y Ortega Peña era otro caso de un diputado excelente, pensante, brillante, un tipo que conocía la historia argentina con la palma de su mano, sabía muy bien quién fue Dorrego, quién fue Lavalle, quién fue Urquiza, quién fue Rosa, cómo sucedieron las cosas, tiene más de 30 libros editados. Era un tipo que siempre lo veías con la misma corbata, con la pipa, con el mismo traje. Él no tenía problemas de si se compraba un zapato nuevo, nada. Era un tipo, Ortega Peña, brillante en todos los sentidos. Brillante. O sea, dentro del peronismo, Jaureche, Walsh, Scalabrini Ortiz, tiene que estar en esa lista Ortega Peña. Porque Ortega Peña era peronista. Era un peronista de izquierda, pero era peronista. Otro detalle de Muñiz Barreto. Cuando fuimos a acompañar a Ortega Peña al aeropuerto de Seiza para ir a buscar a Perón, que venía del exilio, que fue un grupo de compañeros, que la mayoría ya no están con nosotros, pero entre ellos fueron Marilina Ross, Ortega Peña, Muñiz Barreto no fue. Bueno, muchísima gente de la época, Valmedina, todo. Cuando llegamos a Ezeiza, la Policía Federal le había retenido el pasaporte a Ortega Peña para que no viajara. Y se lo dan tarde, porque antes lo daba la Policía Federal. Claro. Cuando llegamos a Ezeiza, el avión se había ido, acaba de despegar. Y él iba en la comitiva. ¿Qué hizo Muñiz Barreto en ese mismo momento? Adelante mío. Sacó una tarjeta de crédito que no tenía nadie en este país. Nadie. Solo él tenía una tarjeta de crédito. Más no sabíamos lo que era una tarjeta de crédito. Saca una tarjeta de crédito, Mastercard, no me acuerdo qué era, pone la tarjeta en el despacho de Alitalia y dice, un boleto para el próximo vuelo a Italia. Y salió un vuelo a las 3 o 4 horas, lo pagó, así, de cash. Fortuna, así, pagó todo. Y se sube Ortega Peña y los alcanza en Europa. Y viene con Perón. Ese era Muñiz Barreto. ¿Entendés? Ese era Muñiz Barreto. Y por eso ese día que lo secuestran viene desconfiado, confiado, y va a una carnicería a comprar carne, pasa el subcomisario con la bicicleta, porque él andaba en una bicicleta, no tenía patrullero. Ya, el diputado dijo, saca la pistola, le da la pistola al carnicero para que el carnicero lo tenga apuntado, así, pum, cuídemelo. Y fue por refuerzo a la comisaría esa, que todavía es comisaría, trae a otros policías y se lo lleva. Y ya, ahí murió Muñiz Barreto, a partir de ese día. Y obviamente hacen creer que fue un accidente. Sí, eso es real. Porque a él lo tiran en el río, en el tronque con Entre Ríos, a él y a Juancho los inyectan, los adormecen, y en el mismo vehículo de Muñiz Barreto, que ya lo tenían ellos secuestrado, lo empujan al río. El gordo, y el gordo estaba muy gordo, ¿viste? Dormido y se ahoga, ¿viste? Se ahoga. Y hoy están sus restos en Castelli, provincia de Buenos Aires, porque él era originario de ahí, y hay una calle ahí con su nombre, Diego Muñiz Barreto, ¿verdad? Que yo creo que Escobar debería tener una calle con el nombre del gordo Barreto, porque él además vivía acá gran parte de su vida. Entonces, y si medimos lo majestuoso que fue su vida, su corta vida, creo que hizo mucho por este país.
Bien, y hubiese podido hacer mucho más. Oh, claro, obviamente. No sé si no llegara a ser presidente. Sí. A eso va un poco esto, ¿no? De que se aniquiló a toda una generación que yo creo que eran los mejores. Sí. Y tal vez no sé si éramos los mejores, pero por lo menos éramos los que militábamos con el corazón, los que teníamos un ideal. Y pensaban. Sí. Nosotros, yo no recuerdo nunca, en ningún tipo de marcha que hacíamos o de ir a militar a un barrio, nunca íbamos a pedir una placa, una calle, un bono, un pago, jamás. Nosotros pedíamos democracia, solo democracia. Por eso los compañeros que hoy tienen la fortuna de ser dirigentes de conducción, ¿sí? Como puede ser Ariel, como puede ser todos los compañeros que conocemos que están en conducción, ellos tienen que tener, por lo menos, hacer un poquito de reflexión, ellos y todos los compañeros que están en tareas de conducción, ¿sí? Un concejal, qué sé yo, un gobernador, tienen que tener muy claro que gracias a esas vidas que ya no están, hoy tenemos esa democracia y les permite a ellos estar en el lugar de conducción. O sea, hay que tener un examen de conciencia. Yo soy electo por el pueblo, gracias a Dios que hay democracia y que la gente vota, porque hubo compañeros atrás que se quedaron en el camino y que gracias a ellos hoy tenemos democracia, porque esa es la realidad. O sea, acá la democracia no se ganó porque se perdió Malvinas. No. Esto es otra cosa, ¿viste? Malvinas fue un invento de los milicos para a veces le ganaban a los ingleses y se salvaban, ¿viste? En el último minuto. Sabíamos que nunca iba a pasar, ¿viste? Pero bueno, eso es lo que hay que ver, ¿viste? Entonces, eso es lo que te puedo comentar de Muñiz Barreto y de Ortega Peña, dos excelentes militantes. La expulsión de Montoneros. Estaba en Plaza de Mayo. La expulsión de Montoneros se sucede en el marco de ese antagonismo que ya había entre la derecha del peronismo y la izquierda, que nosotros representábamos. Entonces, Perón, presidente, porque Perón era presidente, nos manda señales muy graves en ese momento, ¿no? Había pasado un año de la liberación de los compañeros de Villa Devoto, que yo había estado. Y volvemos a manifestarnos a un año con Perón ya presidente, porque nos había vuelto a poner preso a los compañeros, a la gran mayor parte. Volvieron a meterlos a Devoto. Por X o por lo que tú quieras, volvieron a meterlos. Entonces, vamos a manifestarnos a Devoto y sacamos una consigna a Perón en plena Plaza de Mayo, que la JP la hizo, y donde le decíamos: ¿qué pasa, general? Que está lleno de gorilas su gobierno popular. Así. Porque tenía a Viñes, de ministro de Relaciones Exteriores, superfascista. Tenía a Otero, de ministro de Trabajo, superfacho. Aliado de Rucci. Todo lo que sea antisindicalismo lo representaba Otero, ministro de Trabajo. López Rega, ministro de la Sociedad, que ni se diga. Entonces, no era un gobierno que nos representaba. Entonces, fuimos ese día a la plaza a exigirle y decirle a Perón que su gobierno se estaba llenando de gorilas. Obviamente, en el palco estaba Isabel, López Rega, Perón y toda su culpa, y no le gustó. Porque Perón era un tipo que no le gustaba que le dijeras. ¿Sí? Perón era un tipo que, como líder que él y que nos representaba, él era supremo de alguna forma y no había que pedirle explicaciones. Y menos en la plaza. Y menos públicamente. Entonces nos dijo: estúpidos imberbes que gritan esas consignas. Y nosotros hicimos a una señal, porque fue una señal. Hicimos así y nos corrimos y dejamos la plaza vacía. Le dejamos la plaza prácticamente vacía, Perón. Fue peor. Y cada quien corrió para donde pudo y se fue, nos metí yo en el subte, nos fuimos, porque no íbamos a estar. Nosotros ya pensábamos diferente a como vino Perón en ese momento. Y ese fue el motivo por la expulsión.
porque le reclamamos el gorilaje que estaba en el gobierno. Gana en ese momento la derecha. Claro, se posesionan, sí. Y nos empiezan a combatir. Y en ese combate mueren muchos compañeros que mueren porque la AAA los manda a matar, digamos. Sí, la AAA organizada por José López Rega, entre otros, ¿no? Y el comisario Almirón y varios comisarios retirados de la Policía Federal. Y también estaba inmiscuido un periodista, Jorge Conti, que yo también lo conocía. Conti lo conocí, trabajaba en Canal 11. Y yo no sabía que estaba inmiscuido en la AAA, porque él era yerno de... Después se termina casando con la hija de López Rega, todavía vive. Bueno, entonces, la selección de los futuros asesinados, la lista la hace López Rega. López Rega señala, Ortega Peña es el primero que matan. Y si te fijas, matan al pensante. Claro. No matan a un militante de abajo, bueno, al tipo que piensa. Con eso, ¿viste? Entonces, nosotros sabíamos que estaba amenazado y que podía correr peligro su vida. Entonces le manifestamos varias veces a él que se cuidara o que procurara incluso irse del país un tiempo. Nunca permitió eso, jamás. Siguió viajando en taxi, nunca tuvo un coche. Y me dijo una frase que se la dijo a muchos compañeros en ese momento. Eduardito, la muerte no duele. No duele. Y efectivamente le pusieron tantos balazos que yo creo que no sintió nada. ¿Por qué esa hazaña? Eso también me llamó la atención. No podían fallar. Claro. No podían fallar. Era el primero que mataban, que ejecutaban. Y cosa curiosa, a 2 cuadras de una comisaría. Y no oyeron ningún disparo. Claro. Y llegaron media hora después. Todavía está la comisaría en el mismo lugar. 2 cuadras de donde matan a Ortega Peña había una comisaría de la Policía Federal. Ninguno llega, hasta media hora después. El único muerto es él. La mujer de ese momento de él recibe un rozón en el labio y el taxista no le pasa nada. A él lo siguieron desde el Congreso y lo esperaron y lo mataron en Arenales y Carlos Pellegrini, casi sobre Carlos Pellegrini, a 10 metros le dispararon. Le dispararon dos metralletas y ahí quedó. Entonces, y después nos reprimieron en el velorio y después nos reprimieron en el entierro en la Chacarita. Y el gobierno, y ya gobernaba Isabel, porque Perón se murió al otro día. Claro. Ellos querían tener un muerto antes que... mientras Perón vivía, no lo podían matar. O sea, no podían cargar con un muerto peronista, siendo Perón el que gobernaba. Cuando Perón se muere, el 1 de julio, el 1 de agosto se muere Perón. Creo que el 1 de agosto. Julio. 1 de julio. Y Ortega Peña muere el 31, el día antes. Sí. La derecha se empieza a posesionar, se empieza a tomar más poder, cambian todos los ministros que Cámpora había puesto, salen todos, empiezan a poner a su gente y nos empiezan a combatir. En todos los rubros. Limpian las universidades, intervienen todas las universidades, empiezan a intervenir las provincias, sacan a todos los gobernadores que estaban del lado de la JP, sacan a Videgain, sacan a Obregón Cano, sacan al doctor Ragone en Salta, sacan a Zepernik en Santa Cruz, sacan al gobernador de San Luis, porque era medio afín, sacan a Silvestre Beni en Santa Fe, y así van sacando a Mendoza, a Martínez Vaca, el gobernador de Mendoza en esa época también lo sacan, no dejan ninguno, no dejan nada. En ningún sector de gobierno dejan a nadie que sea de la JP, o por lo menos de ese sector, a nadie. Y después nos empiezan a perseguir, por supuesto. Y obviamente cuando llega el golpe del 76, la dictadura tenía todo ese archivo.
Faltaba terminar. Había que terminar el trabajo. Y ellos lo terminan. ¿Cómo ves la Argentina desde afuera? Mirá. O cómo nos ven desde afuera también, porque sí, tenés experiencia y... Mirá, la gente, por ejemplo, en Argentina tiene el concepto de un país que estamos jodidos, que estamos mal, que hay mucha pobreza, que muchos presidentes, que han pasado muchos presidentes. Yo siempre les digo a la gente en México, les cuento, ustedes no tienen, gracias a Dios, no han tenido la experiencia de un golpe militar. Porque la gente me pregunta, ¿qué es un golpe militar? Y yo les tengo que explicar qué es un golpe militar, por qué se da, ¿no? Y nosotros en Argentina hemos superado, gracias a Dios, porque se ha superado ese temor de que mañana viene un milico y toma posesión. Creo que eso no va más. No hay forma. No hay forma en lo interno, ni hay forma en lo externo, porque el mundo es otro. ¿Sí? El mundo es otro. Si Venezuela fuera, por ejemplo, todo lo malo que se dice que hay, todo lo que pasa en Venezuela, los militares, los gringos, hace mucho que hubieran quitado al chavismo y a Maduro. Pero hoy no lo hacen porque hoy los temas son económicos. Ese gasoducto de Caracas a Texas, si Maduro hace así, se cierra. Sí, sí. Y un día que no tengan petróleo, los gringos se mueren. Entonces, no, espera, que se quede esto abierto. Entonces Maduro inteligentemente, o la gente que gobierna Venezuela, dijo, bueno, los gringos nos combaten, vamos con los chinos, con los rusos que nos apoyen. Entonces ya no te metes, menos. Hoy no existe. No hay forma de que los militares vuelvan a hacerse cargo de qué. Primero, no tienen ningún poder, no tienen armas, no tienen fuerza, no tienen soldados. Tienen tanques viejos que se exhiben. ¿A quién le vamos a la guerra? Después de la guerra de las Malvinas quedamos muy mal. Entonces Argentina es visto hoy en día como un país que hace un esfuerzo enorme por salir, pero que creen que van a venir salvadores o mesías a salvar el país. Ellos creen, por ejemplo, muchos mexicanos que me hablan maravillas de Milei. No, Milei es un genio, Milei es esto, qué bárbaro, Milei tiene que ser mexicano, dicen. Sí, le digo, pero una cosa es lo que extiende y lo que te proyecta como puede ser un hombre de fe, de iglesia, que habla y que te dice, te pongo la mano y te voy a sanar, y sabemos que no es verdad, aunque a veces sabemos que no es verdad, necesitas la ciencia para curarte. Entonces, yo les hago ver, yo trato de combatir eso y hacerles ver que la realidad es otra, ¿verdad? En el mundo hay 3 países que han quitado el Banco Central. 3. El más grande tiene 60.000 habitantes. Y bueno, entonces, hay cosas que no se pueden hacer. Nosotros somos vistos como un país con un alto grado de cultura política. Así nos ven. Esa es la palabra. Ven que nosotros tenemos un grado muy alto de cultura política. Que los argentinos son muy instruidos. Que los argentinos hablan mucho de política y hacen política, cosa que los mexicanos no hacen. El pueblo mexicano se va más así a lo que le dicen, pero no de política. Hay mexicanos que dicen, soy apolítico. Y yo le digo, no se puede ser apolítico, porque si eres apolítico, estás fuera de la realidad. No nos levantaríamos todos los días. Claro, ¿verdad? Así nos ven, como un pueblo muy culto, muy preparado, y que no se entienden porque tuvimos tantos malos gobiernos. Eso no lo captan todavía, ¿verdad? Pero ¿por qué pasa eso? Pasa eso porque aquí la gente no se calla. Aquí la gente va y habla y expresa y dice. En México no, está bien, señor, como diga. ¿La prensa cómo la ves? Cuando hablamos ¿Acá? de expresarnos. Sí. Y no, bueno, acá hay un 80% o más de prensa aliado a los grandes medios internacionales, a cuidar sus finanzas,
su status quo, a cuidar sus lugares de privilegio y que lo defienden a muerte. Acá los periodistas son pagados y muy bien pagados para que hablen de un determinado proyecto. Eso está claro. Sí, sí. Pero muy claro. O sea, vos acá ves medios como TN, La Nación, el mismo América, el A24, y le puedo seguir, y son todos empleados del sistema, de un sistema. Y se quejan de los que reciben subsidios, y los que más reciben subsidios... Combaten todo eso, todo lo que sea, combaten todo pero eso. no la pauta publicitaria, que también es un subsidio. Claro, por supuesto. Entonces te digo, la prensa es más que obvio que trabajan para un proyecto. Ellos trabajan para un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Acabar con todo lo que sea gobiernos populares. No le importa. Por eso yo le propuse al compañero que hace las marchas, el de barba, ¿cómo se llama? ¿A Emilio? A Pérsico. A Pérsico. Que Pérsico no vaya más al desarrollo social. Anda a Puerto Madero. Y tapales Puerto Madero. Claro. Ahí te van a solucionar el toque. Sí, sí. Sácame de acá, chao. Ya no marchemos al desarrollo social. No, chao, déjalo. Deja que laburo, la gente que dice, vamos a Puerto Madero que ni colectivos entran. Y tapales Puerto Madero. Sí, sí. Pongamos carpa. ¡Claro! Hubo un compañero, Castells. Sí, lo conozco. Cuando hacía, se ocupó un lugar ahí en Puerto Madero y hacía torta frita. Era una vergüenza nacional. Sí, claro. Pero bueno, a mí me dijo un policía de la ciudad. Yo no puedo retirar de las banquetas, de veredas, a la gente que duerme. No lo puedo retirar. Porque las veredas son públicas. Y las calles también. Entonces vamos a poner a los compañeros con las carpas en todas las veredas de Puerto Madero. Claro. Ahí viven todos los dueños de las grandes empresas de este país. Todos. Los dueños de Edenor, de Edesur, viven todos en Puerto Madero. Vamos a acampar en Puerto Madero. Un día dura la protesta, porque te arreglan todo. Sí, sí. Entonces, a mí me preguntan, y habiendo estado con tanta gente tan allegada, tan conocida, con tantos dirigentes importantes, ¿por qué nunca lo encontraron los militares? Porque no sabían quién era. Nunca supieron mi nombre. Entonces no sabían, estaba ahí, pero no sabían quién era. Yo aparezco en una foto, por ejemplo, muy, muy clásica, donde sale Muñiz Barreto, Ortega Peña, el padre del actual secretario de Derechos Humanos, Pietra Gala, el flaco, el chacho, como le decíamos, y yo. Todo lo de la foto está muerto, menos yo. Y dice el secretario de la que me conoció, me dice, Eduardo, dice, yo no sabía quién eras, porque yo pensé que todos estaban muertos. Acá estoy. Entonces nunca supieron ni dónde vivía, ni cómo me llamaba, ni nada. Por eso tuve la suerte de irme a tiempo. Bueno, duré 6 meses, ¿no? Después. Lo bueno es que, habiendo pasado todo eso, porque es como decimos los que escribimos, es la noche más negra, ¿no? de nuestra historia. Qué bueno que pienses en volver a militar y que pienses... Yo creo que nunca dejé de militar. Yo siempre fui un hombre de izquierda y me voy a morir como tal. Yo siempre, en México, saben mi familia que tengo allá y saben cómo pienso y que yo soy un tipo que apoyó mucho al presidente que tenemos en México ahora y que siempre estuve del lado de él y desde antes, ¿no? Y hasta la fecha. Y bueno, con eso me voy a morir, yo voy a seguir siendo un hombre de izquierda. Pero yo tengo un problema, que yo no soy obsecuente. Yo no sigo una línea, bueno, está bien, si lo que dice Mahoma hay que seguir, no. Si Mahoma se equivoca se lo voy a decir, ¿viste? Por supuesto, porque ahí eso es lo bueno del dirigente, del militante, cuando no se convierte en empleado, porque muchas veces hay algunos que creen que como cobras un sueldo y sos empleado te tenés que callar la boca. Y el dirigente no es eso, es otra cosa. No. Acá hubo algunos intendentes en mi zona, en mi pueblo, que yo obviamente los conocí desde muy chico y sé de dónde vienen y quiénes eran y todo.
Y yo siempre les dije, a pesar de, siempre les decía, mira, esto está mal, esto no podemos hacerlo, hay que cambiar ciertas cosas. No, mejor, no hay que hablar mucho, me decía algún intendente, no, espérate, no hagamos mucho revuelo. De esto no se habla. No, ¿cómo que no? Sí. Y bueno, el tiempo me dio la razón, había que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, mi idea sigue manteniéndose firme hasta el día de hoy, que tenemos que, hoy más que nunca, militar y militar hasta que te duela. No hay más. Necesitas no convencer a la gente que tu proyecto es mejor. Por lo menos informarla cuál es tu proyecto. ¿Viste? Bien. Ese es tu proyecto. ¿Cuál es mi proyecto? Mi proyecto es esto para hacer esto. Y esto es lo que yo puedo hacer. Pero no venir a decirle, te voy a poner el subterráneo de Garina Sabio, porque nunca lo vas a hacer. ¿Me entendés? Nunca lo vas a hacer. Es imposible. El tren es otro proyecto que salvamos, que mucha gente no sabe. El tren lo iban a desaparecer en Garín. Sí. Y nosotros, con la ayuda de mucha gente, logramos que ese tren hoy no solo no se desaparece, sino que se está haciendo nuevo. Así. Entonces, esas cosas hay que conservar. ¿Y en qué momento dijo, bueno, me tengo que ir porque puedo terminar corriendo, digamos, la misma suerte, ¿no? Y bueno, mala suerte y que corrieron otros compañeros? Yo decido irme cuando me desaparecen todos, cuando mis compañeros ya no están, cuando me doy cuenta que me empiezan a perseguir, no a mí, pero que empiecen por ejemplo, matan a Ortega Peña, yo era muy allegado a él, era un mensaje para los demás. Secuestran a Muñiz Barreto, era un mensaje muy claro. O sea, yo cuando cuando las figuras empiezan a desaparecer, me fui quedando solo, ¿me entendés? Entonces dije, yo no puedo darles oportunidad de que finalmente se den cuenta quién soy y vengan por mí. Ahora, yo no tenía recursos, ningún recurso, ningún peso tenía en el bolsillo. Y para irme al exterior, ¿cómo lo hacía? Me subo a un tren en Retiro, una noche de septiembre, y llego con el tren a Salta. En Salta cruzo a otro tren que le dicen el tren de las nubes y llego a la frontera con Chile a las 3 de la mañana. Sin dinero, solo con el pasaporte. Tendría unos pesitos, no sé, en la época, cualquier cosa. Y llego a Chile de Pinochet, que era mucho más grave que la de aquí. Pero gracias a Dios entro a Chile y así como entro me tomo un colectivito a la frontera con Perú. También había un gobierno militar, pero era más blando. Gobernaba Morales Bermúdez, era más blando, pero había toque de queda. A las 8 de la noche no podía estar en ninguna calle de Lima circulando porque te mataban, porque era toque de queda. Eso es el toque de queda. Si te ven, te disparan. Yo no conocía a nadie. Y yo llegué al Perú, llegué a Lima, y una familia me dio refugio provisional, así provisional, porque no podía estar en la calle. Pero me ayudaron, conseguí un pequeño trabajo y así lo fui haciendo, hasta que finalmente a los 8 meses, después de peregrinar toda América Latina, porque fue toda América Latina, finalmente llegué a México, donde busqué a los compañeros que se vienen de acá, y bueno, ellos llegaron en avión, ¿viste? Y yo llegué por tierra, y llegué y entré a México y me las tuve que rebuscar. Y ahí un compañero que había sido, que también era perseguido acá y que estaba allá, Óscar González, que le dicen el gallego, que fue un diputado, que fue secretario del parlamentario con Cristina, y él me ayudó, él fue el que me refugió, me ayudó y me consiguió que laburara y me empecé a... Después llegó Galimberti, lo vi a Galimberti en México, también me echó la mano, Susana Pueyrós, la hija del viejo Pueyrós que había sido rector de la UBA acá. Allá me empezaron un poco a ayudar entre todos, pero para irme me fui solo, me fui caminando. Me fui caminando. Eso está en el libro que escribo
de Garín, hay cuento. Y ese es el libro que yo quiero que la gente conozca. Bueno, vamos a tratar de hacerlo conocer. Aunque muchos ya lo tienen, ¿no? Porque yo repartí unos 1.000, 2.000 países, los regalé. Pero así me fui, así me tuve que ir, cuando vi que me quedé solo.